Estamos conociendo a los nuevos congresistas de la República y le doy la bienvenida a Freddy Díaz, vocero alterno de la bancada de Alianza para el Progreso, por añadidura congresista de Pasco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Enrique, en principio agradecerte por la invitación, buenas noches y encantado de estar en tu programa. A ver, congresista, ustedes estuvieron esta mañana en la PCM, conversaron con el primer ministro Guido Bellido. ¿Estaba solamente él? ¿Habían otros ministros en la conversación? ¿Estaban congresistas de Perú Libre? Cuéntenos, por favor. Un poco a la invitación del Premier, asistimos los voceros de APP. ¿Ya? Solamente estuvo el Premier Bellido en la conversación. ¿Y cómo le fue? ¿Qué le plantearon desde APP y qué le respondió el Premier Bellido? De momento un poco la apertura, APP siendo un partido democrático, y lo que no debemos perder más allá de las diferencias es el tema, digamos, del diálogo. Hemos ido un poco a escucharlos, a ver el planteamiento, qué es lo que tiene el Premier Bellido, ¿no? Pero de manera cordial, una pequeña reunión breve, la reunión ha sido breve también. Y bueno, ¿qué ustedes han llevado propuestas para cambios de ministros? Por ejemplo, anoche estuvimos conversando precisamente con el Premier Bellido de ello, y el Premier lo que decía era, bueno, más o menos, déjennos trabajar o déjennos demostrar. No sé si esa es la tónica que él también está teniendo con las bancadas. De momento lo que ha manifestado es en principio la predisposición como Premier, y de nuestra parte un poco escuchar el planteamiento que tiene. Hemos hecho llegar de alguna manera un poco, a veces en la bancada no todos están conformes, hay cierta discrepancia hasta en el interior, para hacerle llegar de alguna forma que en el proceso pudiera darse algunas correcciones, que se pueda mejorar, digamos, todo el gabinete, y al final, digamos, cuando vayan al Congreso podamos darle la confianza. ¿Han ustedes puntualizado ministerios que les preocupe más que otros? En términos generales, yo creo que la población en general, algunos parlamentarios o también las fuerzas políticas, hay una disconformidad y eso yo creo que todos lo conocemos. Entonces, a partir de ello entiendo que ellos como Ejecutivo también puedan hacer la evaluación y ver qué cambios pudieran hacer para mejorar esta situación y superarla, ¿no? Cuénteme, congresista Díaz, usted viene de Pasco. Así es. Y parte del debate político que se está librando, tuvimos también esa conversación anoche con el primer ministro, es de alguna manera ver el asunto en una suerte de oposición entre Lima y provincias, entre la demanda, ¿no?, de los pueblos postergados, ¿no?, de nuestro país, los menos beneficiados probablemente con el modelo económico y la necesidad de cambiar esto. Y esto además tiene el acento, lo conversábamos con nuestro invitado anterior, con respecto a ver también la administración del Estado así, como tal. Entonces ayer nos decía el primer ministro, ya hemos tenido tecnócratas durante mucho tiempo y ahora, bueno, ha llegado el turno de cambiar esto. ¿Cómo observa número uno, desde APP y usted como congresista del interior, de un departamento tan emblemático y con tantas necesidades además como es Pasco? Bueno, desde el interior del país, por un lado, elegido nosotros por APP, lo cierto es que hay un reclamo desde el interior del país hacia la capital. Entonces, lo que ha pasado en esta elección, en esta segunda vuelta, bastante polarizado, porque inicialmente no se tenía esta proyección, pero dada esta polarización era Lima y las provincias. Entonces, lo que debemos entender y reflexionar de esto, de que algo no está bien, la población está reclamando. Entonces, y cuando se presente esta situación, todavía ya pasadas las elecciones, este tipo de confrontaciones, debemos, cuando menos ahora los padres de la patria, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, debemos tener partida para tomar ese liderazgo y en función de eso calmar y darle estabilidad a la población y no se llegue a este enfrentamiento. Entonces, desde Pasco puedo decirle, hay mucha necesidad, hay mucha desatención desde el gobierno central, definitivamente, y esperamos del Parlamento podamos contribuir a, de alguna forma, trabajar en parte de ello, ¿no? Desatención desde el gobierno central, ¿y cómo funciona el gobierno regional? Porque parte de esta discusión, y a veces es difícil tenerla con los representantes de Perú Libre, es también el proceso de descentralización. Entonces, yo me pregunto si esto está dentro del imaginario, porque así como hablábamos con el economista Oliva sobre la necesidad de que el Estado no se te comience a desarmar en términos de personal, también está la necesidad de revisar el proceso de descentralización, y eso tampoco parece del todo claro. ¿Cómo piensan ustedes de APP impulsar esta parte de la discusión? Por ejemplo, muchos sectores, muchos ministerios, de alguna forma han descentralizado en alguna medida, pero todavía no creo de manera efectiva. Hay OPDs que están en las regiones, oficinas de los ministerios que están en las regiones, pero que no están jugando el papel real. Por ejemplo,
Ministerio de Agricultura, que está descentralizado, pero ¿cuál es la actividad principal, el trabajo real que hace el Ministerio de Agricultura a través de las direcciones regionales que están en los gobiernos regionales? De momento no se ve el trabajo. Pero es que eso lo maneja el gobierno regional. Definitivamente, pero necesitamos, yo creo que darle mayores, no sé si mayores inversiones, pero necesitamos que desde el gobierno central se puedan enfocar también en programas, en proyectos que vaya de manera directa hacia, en este caso, la región del interior del país. ¿Cuáles son los principales problemas de Pasco que usted está llevando como representante de su departamento? Por un lado es el tema de la agricultura, y yo creo que esto no es solamente de Pasco, sino de gran parte del centro del país, norte y sur también. La desatención por muchos años. Las inversiones generalmente en estos años que se ha tenido han sido vivienda, construcción, en carreteras, pero no las suficientes obviamente en las regiones, pero el gran abandonado y postergado ha sido la agricultura. Y los problemas que ya sabemos, falta de créditos, falta de capacitación, en fin, dificultades para integrarse a cadenas de valor, y todo esto no se siente en una asistencia del Estado. Sobre todo el tema de generar un valor agregado a través de la industrialización. Lo que se tiene es una agricultura familiar de subsistencia. La gente produce simplemente para alimentar a la familia o llevar al mercado local. En el mejor de los casos, por ejemplo, tenemos lugares emblemáticos, la producción de la papa en Paucartambo, por ejemplo. Una muy buena producción de papa, pero lo llevan a un intermediario en un mercado de Lima. Pero si lográramos en Pasco lograr un proceso de industrialización para darle un valor agregado y que el gobierno central a través del Midagri pudiera conectarnos a través del tema de la comercialización o los mercados, yo creo que podemos hacer mucho más. Por un lado es el tema de agricultura, por el otro lado es el tema de la minería. Pasco es gran parte evidentemente minero, capital minera del país, denominado así en su momento, pero hasta ahora también desatendido. Por ejemplo, ayer he estado en el hospital con uno de los niños de plomo en sangre que están siendo atendidos en este momento. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Cuáles son los compromisos que en su momento se ha de alguna forma establecido, pero hasta ahora no se cumplen? Más de 30 familias, Enrique, que todavía hasta la fecha no están siendo atendidos. Situaciones como esta es la que tenemos que atender ahora. Volviendo al ámbito parlamentario, ya hay dos bancadas que han dicho que no van a sentarse a conversar con el primer ministro. Una en particular ha dicho que, bueno, si es que no cambian a los ministros, lo que van a hacer es interpelarlos a uno por uno, que es finalmente una atribución del Parlamento. ¿Cuál va a ser la tónica de APP en ese juego, en ese contrapeso? ¿Van a ir hacia una oposición frontal o ve la cosa un poco más equilibrada? Como APP lo que hemos quedado nosotros primero, ahora para la reunión, ir los voceros a conversar con Bellido, y en el proceso lo hemos pedido también a Bellido que pudiera darnos, o en todo caso esa posibilidad de conversar con el mismo presidente, aperturar ese diálogo con todas las bancadas, para que en ese proceso podamos, antes obviamente de ir al Parlamento, poder tal vez mejorar, corregir ciertas observaciones o situaciones que se vienen presentando para superar estas dificultades que se tienen, y luego ya una vez llegado, digamos, al Pleno, podamos primero escucharlos, escuchar el mensaje. A partir de eso nos reuniremos nuevamente y veremos cuál es la posición que tomamos. La Constitución estipula además que primero hay que escuchar para luego decidir el voto. Pero desde la otra esquina, lo que tiene, por ejemplo, es al congresista Bermejo, y lo hemos escuchado en un evento, diciendo algo que ya hemos escuchado antes del señor Vladimir Cerrón, que es decir, bueno, pues sabemos que hay un proceso de vacancia en marcha, esto lo decía unos jóvenes que parecía ser del partido, ¿no? Sabemos que hay un proceso de vacancia en marcha y bueno, si es que no nos quieren dar el voto de confianza a este gabinete, pues bien, traeremos otro y no nos lo dan y bueno, cerramos el Congreso y abriremos el escenario a una asamblea constituyente. Dice Bermejo que ellos como parte de Perú Libre están dispuestos incluso a sacrificar sus curules para llegar a un escenario constituyente. ¿Qué piensan desde APP de esa posibilidad o de esa postura, mejor? Considero como postura, y lo he dicho, lo hemos manifestado también a Bellido, de que lo que no debe volver a repetirse es lo que pasó en el quinquenio pasado. 4 presidentes en 5 años y 2 congresos de la República. Una crisis política generalizada y en ese proceso una crisis sanitaria. Todo se complicó y producto de ello tenemos una economía quebrada. ¿Qué requiere hoy día el ciudadano común, no la autoridad? La mayoría de la gente que está en el interior del país y también en Lima, en las ciudades. ¿Qué requiere? Reactivación económica, la vacunación que llegue a todos los peruanos, de esa forma estaríamos reactivando en todos los sectores y sobre todo que se genere empleo, eso quiere la población.
Y no quiere la población que estemos enfrentados Ejecutivo y Legislativo como se dio en el quinquenio anterior. Eso no puede volver a pasar. Ustedes apuntan entonces, para terminar, no solamente a que no se cierre el Parlamento o que no se disuelva, sino que el profesor Castillo pueda terminar su gestión como presidente de la República. Yo creo que sí, nosotros apostamos por la gobernabilidad y lo mejor que puede pasar al país es darle estabilidad y darle una continuidad de gestión desde el Ejecutivo y también del Legislativo. Freddy Díaz, congresista de Alianza por el Progreso, gracias por estar con nosotros, suerte en su gestión parlamentaria.